Hola, vamos a trabajar los números racionales. En primer lugar, lo que es el concepto de números racionales, que es súper importante saber que son aquellos números que se pueden representar como el cociente de dos números enteros. Se representa con una Q. Eso quiere decir que todos los números que nosotros realicemos una división y nos genere un decimal, son números racionales, además de las fracciones que también se ven como un cociente, es decir, como una división. Además, algunos de los ejemplos que son necesarios entender en los números racionales son las fracciones y son los decimales. Existen diferentes tipos de decimales y también en el caso de las fracciones. Por ejemplo, 10 medios, 15 tercios, 20 cuartos, que son fracciones. Arriba tenemos el numerador, abajo tenemos lo que es el denominador. Y en el caso de los decimales, que también corresponden a números racionales, por ejemplo, tenemos 5,235 o 3,135 con decimal 2,45, por ejemplo, 6,25. Esos son ejemplos de números racionales. Es súper importante ver lo que son la clasificación de los números racionales, que recordemos que se representan con una Q. Están racionales positivos, están racionales negativos y está el elemento neutro o el número neutro, que es el cero. En el caso de los números racionales positivos tenemos un medio, tenemos 0,456 o 1,24. Si observamos, ninguno de esos decimales tiene una rayita adelante como para indicar que sean negativos. Entonces es muy importante observar y poder clasificarlos de acuerdo a su signo. En el caso de los números racionales negativos, estos sí van a tener una rayita adelante, ya sea decimal o fracción, que nos indica que están negativos. Y en el caso del número neutro, ¿verdad? Que solamente tenemos un número neutro, que es el cero. Por otro lado, lo que son las aproximaciones decimales, que son dos. Se clasifican los decimales en varios tipos, pero los que vamos a abarcar son decimales exactos y decimales infinitos periódicos. Los decimales exactos son los números que nosotros podemos contar la cantidad de decimales, es decir, por ejemplo, en menos 2,456, después de la coma está el 4, el 5 y el 6, es decir, hay tres números. Entonces nosotros lo clasificamos como un decimal exacto. En el caso de 6,909,876, en este caso podemos contar también los decimales. Tenemos el 9, el 8, el 7 y el 6, que en este caso serían 4. En la expansión decimal infinita periódica eso no sucede. Nosotros no podemos contar los decimales. ¿Por qué? Porque se van a estar repitiendo indefinidamente. Entonces, en el caso, por ejemplo, del primer decimal, tenemos 1,23, 23, 23, 23, 23 y tres puntitos suspensivos. Eso lo que quiere decir es que el 23 se va a ir repitiendo indefinidamente y por lo tanto lo clasificamos como un decimal periódico, es decir, que se repite y que va a seguir infinitamente. En el caso del decimal de abajo, 1,34, observamos que tiene una rayita encima del número. Esa rayita lo que indica, o ese periodo, es que se va a repetir ese número que tiene la rayita arriba, es decir, 34. Entonces pueden haber dos tipos de clasificaciones, con puntitos suspensivos o con una rayita arriba, que indica que es periódica. En el decimal exacto eso no va a suceder. No va a tener ni puntos suspensivos ni una rayita arriba. Luego tenemos lo que es la representación de un número racional. Importante, hay diferentes casos, entonces es importante poner atención en cada uno de ellos. Está de fraccionaria a decimal, lo que quiere decir es que yo voy a generar de una fracción un decimal, que es equivalente. Entonces, por ejemplo, 7 quintos, ¿qué es lo que yo hago? Tengo que realizar la división 7 dividido entre 5 para verificar cuál es el decimal que me va a generar, que en este caso sería 1,4.
Ese es el decimal que le corresponde a esa fracción. Entonces, cada vez que le soliciten de fracción a decimal, es de que ustedes hagan la división entre el numerador y el denominador. Luego de decimal a fraccionaria. Entonces, en este caso es importante revisar si nuestro decimal es exacto o es periódico. Como 1,4 solo tiene un decimal después de la coma, entonces eso quiere decir que el decimal es exacto. Entonces, ¿cómo funciona el procedimiento para poder lograr encontrar esa fracción? Lo que tenemos que hacer es, en el numerador, es decir, en la parte de arriba, tenemos que colocar el número sin la coma. Si yo le quito la coma, ese número sería 14. Y en la parte de abajo del denominador, lo que yo tengo que hacer es colocar un 1 y tantos ceros como decimales tengan. Es decir, como solamente hay un 4, entonces solo hay un decimal y por lo tanto yo solo voy a colocar un 0. Cuando ya tengo la fracción, tengo que simplificarla, es decir, hacerla más pequeña. Entonces, tengo que revisar que el 7 y en este caso el 10 tengan el mismo regla de divisibilidad. Es decir, el 14 es un número par y el 10 es un número par. Le podemos aplicar la regla de divisibilidad del 2. Entonces, la mitad de 14 es 7 y la mitad de 10 es 5. Como a 7 y a 5 ya no les puedo aplicar más reglas de divisibilidad porque no tienen nada más en común, entonces ese sería el resultado. Esa es la fracción que genera 1,4. En el caso de fracción a fracción mixta, es muy importante, lo que nosotros tenemos que hacer es la división. 7 dividido entre 5, entonces busco en la tabla del 5 un número que se me acerque a 7, que en este caso sería 1, 1 por 5, 5, a 7 le quito 5, me da 2. Cuando ya tengo esa división, entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a colocar el cociente, es decir, el resultado que me dio esa división, como el número entero que genera la fracción mixta. Luego voy a colocar el residuo, que sería 2, como nuestro numerador. Y en el denominador va a seguir quedando el denominador de nuestra fracción original, que en este caso era 7/5, entonces sigue quedando el 5. En el caso de fracción mixta a fracción, entonces nuestro procedimiento sería tomar el número entero, 1 en este caso, y multiplicarlo por el denominador, que sería 5, 1 por 5, y le sumamos nuestro numerador, que en este caso es 2. Eso sería para el numerador y para el caso del denominador, pues simplemente mantenemos el mismo denominador que tenía nuestra fracción, que en este caso era 5. Luego, ¿qué hacemos? Simplemente resolvemos la operación que está en nuestro numerador, es decir, en nuestra parte de arriba, 1 por 5, 5, más 2, 7, y abajo pues se mantiene el mismo denominador que sería 5. Ahora, en el caso de un decimal periódico a fracción, esto es muy importante saber que lo que nosotros hacemos es lo siguiente. Tenemos que verificar primero que sea un decimal periódico, es decir, que tenga 3 puntos suspensivos o que tenga una rayita que nos indique que se va a seguir repitiendo. En este caso, el 8 se va a seguir repitiendo indefinidamente, entonces es periódico. ¿Cuál es el procedimiento? Bueno, lo que nosotros hacemos es escribir nuestro número sin la coma en el numerador, que en este caso, si yo le quito la coma, pues entonces sería, en este caso sería 28 y le tenemos que restar el número que está antes de la coma. En este caso solamente está el 2, entonces le restamos el 2. Si hubieran más números antes, pues tenemos que restarle todos los números antes que estén antes de la coma. En este caso, entonces solamente el 2. En el denominador van a ser 9 como números tenga el periodo. Como acá solo se está repitiendo el 8, entonces solamente es un número, por lo tanto solo colocamos un 9. Si hubieran sido más números los que se repiten, pues entonces tenemos que ir colocando 9 dependiendo de las cifras que tenga el periodo. Luego lo que hacemos es resolver nuestra operación, 28 menos 2, que nos da 26, y seguimos colocando nuestro denominador, que es 9. Si fuera posible, pues entonces esa fracción que originamos se tiene que simplificar.
Pero en este caso, pues no la podemos simplificar en más, entonces así va a quedar como resultado. En el caso del orden de un número racional, es decir, localizar si es mayor, menor o igual, entonces vamos a trabajarlo con un ejemplo. En el ejemplo número 1, nos solicitan verificar el tipo de relación de orden que tiene un medio y 3/5. Entonces lo que hay que hacer es realizar la división. Igualmente, entonces lo que hacemos es colocar el numerador 1 y lo dividimos entre el denominador, que en este caso es 2. A la hora de realizar la división nos va a dar 0,5 y hacemos el mismo procedimiento para 3/5. 3/5, entonces 3 dividido entre 5 y eso nos va a dar como resultado 0,6. Entonces solo verificamos cuál de los dos decimales es mayor, si 0,5 o 0,6. Como en este caso 0,6 es mayor, eso quiere decir entonces que 3/5 es mayor que un medio. Veamos ahora otro ejemplo. El ejemplo número 2 nos mencionan si menos 7/2, la relación de orden que tenemos que localizar con un quinto. Entonces volvemos a hacer la división, el mismo procedimiento, 7 dividido entre 2, que 7 dividido entre 2 nos da 3,5. Como está negativo, entonces el decimal simplemente arrastramos el negativo y nos va a quedar menos 3,5. Y hacemos la división de un quinto, 1 dividido entre 5, y eso nos va a dar 0,2. En ese caso, como todo número positivo es mayor que todo número negativo, entonces la relación de orden pues, nos va a quedar entonces que un quinto es mayor que menos 7/2. Si los dos estuvieran negativos, entonces tenemos que hacer la división y verificar cuál es el número que está más cerca del cero, porque ese va a ser el número mayor. Recordemos que en números negativos, el número mayor es el que está más cerca del cero. Entonces, por ahí. En el caso de recta numérica de un número racional, igualmente lo vamos a trabajar con un medio. Tenemos que localizarlo en la recta numérica. Entonces, lo que tenemos que hacer es realizar la división 1 dividido entre 2, que a la hora de trabajarlo nos va a dar 0,5 y lo podemos ubicar en la recta numérica, que entonces como 0,5 está entre 0 y 1, entonces lo que hacemos es colocarlo entre los dos números enteros, entre 0 y 1. Muchas gracias.